El objeto de estudio de las teorías de la psicología. Introducción. Hablaremos sobre dos teorías psicológicas, la corriente idealista y materialista. Para comprender estas teorías, debemos entender qué son las teorías psicológicas. Las teorías psicológicas son un sistema lógico-deductivo constituido por un conjunto de reglas que hacen que se extraigan hipótesis o asunciones para explicar algo y poder tener un campo de aplicación. En psicología, las teorías son marcos conceptuales que explican y predican fenómenos psicológicos. ¿Dónde surgen estas teorías psicológicas? La psicología es entendida como una ciencia, sin embargo, no siempre fue así. Esta se fue fortaleciendo a través de los años. El término psicología proviene de las palabras griegas psique, que significa alma, y logos, que significa estudio. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde proviene lo científico que le brinda a la psicología su estatus de ciencia? Nos remitimos a la parte filosófica. Los filósofos tuvieron grandes aportaciones. Además, mantuvieron un gran debate histórico acerca del origen de las cosas y de las personas. Se preguntaban ¿qué era más importante, la idea o la materia? El idealismo y el materialismo son dos corrientes filosóficas que aún no han llegado a un acuerdo sobre quién tiene la razón. Simplemente han ido evolucionando a otras corrientes híbridas o críticas con los postulados originales. En el campo de la epistemología, es decir, la filosofía de la ciencia, es posible encontrar una preocupación constante por delimitar la postura epistemológica entre idea y materia. El idealismo y el materialismo son dos corrientes filosóficas distintas entre sí. El idealismo es abstracto y objetivo. Para esta corriente, lo central son las ideas. La mente se determina por la realidad y la conciencia va más allá de la materia. Por su parte, el materialismo supone que lo tangible es más relevante que lo abstracto. La materia predetermina lo cognoscible de la realidad, incluye una concepción del mundo, una historia y un método para estudiar la realidad, y muestra una mayor aproximación al método experimental. Fundamentos del idealismo y materialismo. Idealismo. El idealismo surge a partir del pensamiento denominado realista de Platón, el cual manifiesta que las ideas forman parte del conocimiento que se adquiere o desarrolla a través de la experiencia. El concepto griego idea se refiere en primera instancia a la apariencia, por ello es necesario revisar la etimología de la palabra idealismo. Dicho término proviene del vocablo griego idea, que significa forma, apariencia, y del latín idealis, que significa ideal, relativo a la idea, más el sufijo ismo, que indica cualidad, doctrina o sistema. El idealismo es una reflexión que desprecia las apariencias y relega a segundo plano la experiencia. Se asume así que el único objetivo del idealismo es dirigirse al pensamiento humano, sin auxilio de algo ajeno. Su finalidad, según esto, sería establecer desde ahí y en sí mismo los conceptos que dan razón al mundo, Guarneros 2015. En ese sentido, entonces, el idealismo es la doctrina que considera la idea como principio del ser humano y de la forma en que piensa y conoce al mundo. El idealismo define todo conocimiento como producto de las ideas. De acuerdo con ello, el mundo no existe fuera de la mente, pues lo que existe es una representación subjetiva de él. Materialismo. El materialismo surge como corriente opuesta al idealismo. De acuerdo con Hidalgo 2006, el materialismo es una posición filosófica crítica que considera la materia como principio, origen y causa de todo lo existente. Otra definición es la que plantea Molina 1980, al señalar que el materialismo es toda aquella corriente filosófica o científica que toma la materia como constituyente primordial o fundamental del universo y que concibe el espíritu, la conciencia, el alma o la mente como producto derivado de la materia. Para Casas 2007, la tesis y principios del materialismo se enfocan en la materia como principio esencial de todo lo existente. Se concibe al ser como algo material, increado, eterno e infinito, en un devenir inmanente en sí y por sí. Todo lo real es material o puede explicarse a partir de las causas materiales, incluso la libertad, el pensamiento y demás objetos que, en otras filosofías, se resistían a ser considerados como puramente materiales. No hay nada más allá del mundo material, pues todo él constituye la realidad. Gil 2019. Los materialistas afirman que el ser y la materia son el elemento primordial, la cosa primero, mientras que el espíritu es la cosa secundaria, posterior, dependiente de la materia. Por tanto, para los materialistas, no es Dios o el espíritu quien ha creado el mundo y la materia, sino que el mundo, la materia y la naturaleza han creado el espíritu. El espíritu no es más que el producto superior de la materia. Polisset 2004.
El materialismo es la corriente filosófica que defiende que la materia es el origen de todo y que todas las cosas y la realidad existen en sí mismas porque son materia. Entre las características que tenemos del materialismo filosófico podemos mencionar a la importancia de la materia y el concepto de la realidad. Esta surge como una oposición al idealismo, logrando su mayor auge en el siglo XIX. Entre las teorías con orientación materialista tenemos al conductismo clásico. El conductismo clásico fue iniciado por John Watson, un psicólogo estadounidense conocido por su enfoque en el estudio del comportamiento observable. Watson, a diferencia del psicoanálisis freudiano que explora conceptos intangibles como el inconsciente, propone que la psicología debía estudiar comportamientos observables y evaluables a través del método científico. Es así que nos muestra el condicionamiento clásico. Watson asumió que el comportamiento es un reflejo evocado por un estímulo. El condicionamiento clásico de Pavlov es uno de los experimentos más conocidos en la historia de la psicología y ejemplifica cómo los organismos podemos responder a estímulos. Los argumentos clave asociados con el condicionamiento clásico tenemos a la asociación de estímulos, a la respuesta incondicionada y condicionada y al aprendizaje asociativo. El condicionamiento clásico se basa en el principio del aprendizaje asociativo, que implica la formación de una asociación entre estímulos y respuesta. Estos procesos son fundamentales para explicar cómo se adquieren nuevos conocimientos. Las asociaciones entre estímulos neutrales y eventos emocionales pueden llevar a respuestas condicionadas. La escuela histórico-cultural desarrollada por Lev Vygotsky surge como una perspectiva que busca comprender el desarrollo humano a través de un enfoque sociocultural. Vygotsky propone esta teoría en un contexto marcado por cambios políticos, sociales y educativos en la Unión Soviética. Su teoría propone las funciones psicológicas elementales y las superiores. Las psicológicas son las capacidades mentales básicas que comparten los humanos y otros animales. Estas pueden ser la atención, la percepción, la memoria y la imaginación. En las funciones psicológicas superiores tenemos el pensamiento abstracto, la resolución de problemas complejos, la planificación y la autorregulación emocional. Estas funciones mentales son aquellas que son específicas de los seres humanos y que se desarrollan a través de la interacción con otras personas. También tenemos la distinción entre funciones psicológicas elementales y superiores. Están estrechamente vinculadas a la zona de desarrollo próximo y la mediación social. La zona de desarrollo próximo se refiere a la brecha entre lo que un individuo puede hacer de manera independiente y lo que puede lograr con ayuda de otros más competentes. Vygotsky sostenía que la enseñanza y la interacción social pueden llevar al individuo a avanzar en su zona de desarrollo próximo, promoviendo así el desarrollo. En esta parte de la exposición revisaremos cuáles son los argumentos y fundamentos epistemológicos de las teorías con orientación idealista. Antes que nada, un breve resumen. ¿Qué es el idealismo? El idealismo es una rama de la filosofía que cree que la realidad fundamental es mental o conceptual. Este sostiene que la existencia de las cosas depende de la mente que las percibe o de los conceptos mentales que se tienen, en lugar de creer que los objetos materiales existen de manera independiente. El mismo viene de la filosofía realista de Platón, que sostiene que las ideas son parte del conocimiento aprendido o desarrollado a través de la experiencia, lo que le da un valor más real al conocimiento, dando origen a las ideas. Las teorías que tienen una orientación idealista, como el idealismo subjetivo y el idealismo objetivo, entre otras, tienen múltiples fundamentos epistemológicos que contribuyen a su comprensión del conocimiento y la realidad. Destacan la importancia de la mente en el proceso del conocimiento, ya que creen que la actividad mental y la interpretación cognitiva determinan la realidad misma. También se cree que la mente no solo percibe la realidad de forma pasiva, sino que también la crea activamente, influyendo en cómo entienden los objetos y fenómenos. Asimismo, las teorías idealistas se basan en la contextualización cultural e histórica del conocimiento. El significado y la interpretación de la realidad están vinculados a contextos culturales particulares y estos pueden cambiar con el tiempo. Las teorías orientadas al idealismo sostienen que el único objetivo es dirigirse al pensamiento humano sin depender de algo ajeno, estableciendo los conceptos que dan razón al mundo desde ahí y en sí mismo. El idealismo enfatiza la importancia de las ideas y la mente para crear conocimiento y realidad. Estas se distinguen por la división de las ideas, las cuales se encuentran independientes en otra realidad y el mundo material, concreto, sensible o empírico. A modo que, como Guarneros cita en su texto,
idealismo y fundamentación, al mismo Platón, el idealismo y las teorías que se basan en él son una reflexión que desprecia las apariencias y relega a segundo plano la experiencia de la utopía. Se asume así que el único objetivo del idealismo es dirigirse al pensamiento humano, sin auxilio de algo ajeno. Su finalidad, según esto, sería establecer desde ahí y en sí mismo los conceptos que dan razón al mundo. Estructuralismo. Objeto de estudio, la experiencia inmediata. Algunos principales teóricos son Edward Titchener y Franz Brentano. Sus supuestos teóricos son analizar los procesos conscientes hasta sus elementos y descubrir cómo se conectan esos elementos y se determinan las leyes de conexión. Funcionalismo. El objeto de estudio del funcionalismo es estudiar las funciones, considerando al ser humano en su aspecto adaptativo. Algunos representantes de esta postura son John Dane y William James. Sus supuestos teóricos son considerar la conducta en su aspecto funcional, emplear unidades morales para evitar en un análisis elementalista. La escuela de Quesada. El objeto de estudio de esta teoría es el proceso o acto de sentir y no las sensaciones en sí misma. Algunos de sus representantes son Max Weinherr, Wolfgang Köhler y Kurt Kafka. Algunos supuestos teóricos son que la percepción está organizada y la organización tiende a ser tan buena como lo permite la situación del estímulo. El psicoanálisis. El objeto de estudio del psicoanálisis es la estructura de la personalidad, más concretamente el inconsciente. Su mayor exponente es Sigmund Freud. Algunos supuestos teóricos son que la vida psíquica está determinada, el inconsciente desempeña un papel predominante en la conducta del hombre y los conceptos explicativos más importantes son motivacionales. Humanismo. El objeto de estudio del humanismo es describir de manera completa la condición del ser humano. Algunos exponentes son Abraham Maslow y Carl Rogers. El supuesto teórico es que el ser humano tiene necesidades, las cuales se manifiestan en una organización jerárquica. Conductismo clásico. El objeto de estudio del conductismo clásico es la conciencia y los procesos fisiológicos que son activados por acontecimientos externos. Su mayor representante es Ivan Sechenov. Algunos supuestos teóricos es que los reflejos condicionados podrían explicarse a través de los principios asociativos de contiguidad y contingencia. Cognitivismo. El objeto de estudio del cognitivismo son los procesos mentales. Algunos representantes son y Charles Barthold. Sus supuestos teóricos son que los individuos procesan activamente la información que reciben del entorno y la utilizan para adquirir conocimiento, resolver problemas, tomar decisiones y llevar a cabo diversas tareas cognitivas. Conductismo operante. El objeto de estudio del conductismo operante es el enfoque en la relación entre los estímulos externos y las respuestas observables. Algunos representantes son Chubby Watson y B.F. Skinner. Esta es una teoría del aprendizaje enfocada en la manera en que las consecuencias del comportamiento afectan su probabilidad de ocurrencia en un futuro. A manera de conclusión, podemos decir que aunque todas las teorías psicológicas buscan comprender al humano, la realidad es que las personas son demasiado complejas y también influyen demasiados procesos biológicos y sociales, los cuales pueden ser estudiados desde diferentes perspectivas. De igual forma, se pueden estudiar diferentes objetos, por lo que la diversidad de posturas es buena en cuanto nos da un mapa más complejo de la diversidad de la mente humana. Por otro lado, es importante conocer las diferentes teorías porque gracias a ellas comprendemos los procesos o estudios más actuales. En segundo lugar, conocemos la evolución e historia de la psicología misma y consideramos importante que a pesar de que algunas teorías son muy criticadas actualmente, cada una de ellas va explicando diversos aspectos de la mente humana que nos pueden ayudar a comprendernos mejor a nosotros mismos como humanos.